La violencia contra las mujeres no son solo asesinatos. En muchos países se obliga a abortos selectivos, se les dificulta el acceso a la educación o a la justicia y son objeto de abusos o violaciones, sobre todo en países con conflictos armados. El asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, es el origen de este día contra la violencia hacia las mujeres. Fueron asesinadas hace 52 años por la policía secreta del dictador dominicano Leónidas Trujillo. Medio siglo después hay mayor conciencia social, pero a diario millones de mujeres en todo el mundo siguen sufriendo todo tipo de violencia. En México son el 67%. Lo peor, la impunidad. La inmensa mayoría de esas agresiones quedan sin castigo. Los feminicidios, conocidos internacionalmente por Ciudad Juárez, siguen siendo un escándalo, aunque las mayores cifras se registran en otras zonas del país, como el Estado de México. Se ha reformado el Código Penal Federal, pero sorprende que el feminicidio solo es delito tipificado en 15 de los 32 estados que conforman la República. En Centroamérica los datos no son mejores. En Guatemala, 2 mujeres son asesinadas cada día. Pese a las campañas para prevenir la violencia contra la mujer, lo cierto es que el feminicidio aquí en Colombia es cada vez más alarmante. Durante el primer semestre de este año, según datos del Instituto de Medicina Legal, han sido asesinadas 612 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y durante todo el año 2011, la cifra de mujeres asesinadas superó las 1.400. Las campañas de concienciación, las marchas de protesta cada vez más visibles en Colombia no parecen frenar la violencia contra las mujeres, porque además de los cientos de asesinatos que se producen cada año en este país, hay otro problema menos visible pero igual de grave: la violencia sexual en el marco del conflicto colombiano. Un estudio de la ONG Intermón Oxfam afirma que en la última década casi medio millón de mujeres han sido víctimas de violencia sexual por todos los actores del conflicto colombiano. Y otro estudio de Human Rights Watch sostiene que muchas de estas víctimas, la mayoría desplazadas por la guerra, no reciben la atención médica adecuada y tienen dificultades para llevar su caso ante la justicia. En Marruecos, las violaciones y las agresiones sexuales contra mujeres se han prácticamente doblado en la última década, según un reciente informe del Ministerio de Justicia. Un problema que se ve agravado porque muchas mujeres no denuncian ante el temor a ser estigmatizadas. A pesar de los avances en los últimos años, siguen vigentes normas como el artículo 475 del Código Penal, que permite a un violador casarse con su víctima para evitar la pena. Fue el caso de Amina Filali, la adolescente de Larache que se suicidó tras ser obligada por su familia a casarse con su agresor. Su caso supuso una sacudida para la sociedad marroquí y los colectivos feministas han hecho de la derogación de ese artículo una de sus banderas. En Chile se calcula que 1 de cada 4 mujeres sufre abusos físicos o psicológicos según las estadísticas oficiales, aunque los datos de las ONG son algo más pesimistas. La mayor parte de los abusos se produce en el ámbito rural, donde existe aún la creencia de que las niñas son menos valiosas que los varones, donde se da todavía la subordinación de las campesinas y donde las mujeres tienen muy difícil conseguir ayuda. Además, se cree aún que la violencia doméstica es un tema que afecta solamente a lo privado y que ahí es donde debe resolverse. Aún así, ha habido avances significativos en los últimos años. En el 2001, por primera vez, la violencia doméstica apareció